¿Qué tal, familia? Es un gusto tenerles nuevamente en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como se habrán dado cuenta, hemos cambiado la plataforma de transmisión. De esta manera vamos a poder compartir con ustedes alabanzas, vamos a poder alabar y exaltar a nuestro Padre Celestial. Así que les invito, hermanos, que cada uno prepare sus corazones para alabar y exaltar a nuestro Padre este día, porque este día es el que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Les invito a que cada uno tome su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica junto con el hermano invitado de esta tarde. Así que, hermanos, comenzamos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor, al único digno de gloria y honor. Y te alabamos, Señor, eres exaltado sobre todo. A ti te damos la adoración. Eres digno, Rey de reyes y Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él.
Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Hemos podido ver a través de este tiempo su provisión. Hemos podido ver su gracia en nuestras vidas. Hermanos, esta tarde queremos invitarles a que levantemos nuestras ofrendas y diezmos y demos un poco de lo que Dios nos ha dado. Así sigamos siendo partícipes del engrandecimiento del reino de nuestro Dios. Seamos esas manos y esos pies que apoyan la obra del ministerio. En nuestra iglesia hay necesidades. En nuestra comunidad hay necesidades. Y estas ofrendas y diezmos se ocupan para ello. Así que, hermanos, pongamos en nuestro corazón lo que Dios desea que demos a Él. Un poco de lo mucho que Él nos ha dado. En la pantalla podrán ver las maneras en que podemos traer nuestras ofrendas, ya sea por transferencia, por depósito o traer su sobre a la iglesia. Alguien estará disponible para recibirlo. Hermanos, no dejemos pasar la oportunidad de ser partícipes de este movimiento. Qué excelente tiempo tuvimos este día, estrenando nueva plataforma, también estrenando nuestra transmisión nuevamente. Les damos gracias por acompañarnos y estar aquí juntos esta tarde, listos para escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestras mentes para recibir lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su siervo, nuestro pastor Héctor, en esta tarde. Recibámoslo y démosle la cálida bienvenida. Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Continuamos con nuestra serie de mensajes acerca de la luz resplandece en las tinieblas. Y hoy vamos a continuar y quiero compartirles, quiero mostrarles en la palabra de Dios cómo nuestro Dios tiene respuestas para nuestra vida. El tema de esta lección es: si quieres luz en tu vida, consulta a Dios y a su palabra. Para muchas personas, Dios solamente es alguien que se encarga de bendecir nuestra vida, de proveer recursos, de darnos salud, de librarnos de accidentes. Sin embargo, no es solamente esto es lo que hace Dios en la vida de las personas. Dios también da dirección. El Señor nos da su consejo. Así que esta tarde, quiero compartirles una porción bíblica que se encuentra en el libro del profeta Isaías, Y permítanme leerles, por favor, los versículos 11 al 22 del capítulo 8. Isaías capítulo 8, del versículo 11 al 22, dice así la palabra de Dios. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo:
No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán en ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Bueno, qué interesante, qué maravilloso es conocer la historia bíblica, la historia de Dios, porque la historia que encontramos en la Biblia es la historia de Dios. Es Dios llevando a cabo sus propósitos y utilizando a los hombres y a las mujeres. Es llevando Dios su plan, su propósito hasta el final. Y todos los personajes que vivieron esta historia se encontraron en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, en las cuales tuvieron la opción de confiar en el Señor o seguir otro camino. Sin embargo, vemos a hombres que a través del temor no solo de ellos, sino el temor de muchos por los inminentes peligros, por los enemigos que estaban dispuestos a terminarlos, ellos se mantuvieron firmes. Y creo que la palabra de Dios es un testimonio de la fidelidad de Dios y cómo ayudó a los hombres para llevar a cabo su propósito. Así que esta tarde quiero compartirles, si quieres luz en tu vida, si anhelas en tu vida dirección, si deseas en tu vida la dirección de Dios, si has perdido el norte, si por alguna razón estás por otro lugar, estás en otro lugar en el cual no pensabas llegar y estás ahí, quiero decirte en este mensaje de la palabra de Dios, que si usted quiere luz en su vida, usted debe consultar a Dios y a su palabra. Los peligros de la vida son comunes, son muchos. Es imposible evitarlos, desde delincuentes por estas calles, gente violenta por todas partes, en carretera los que están conduciendo vehículos particulares o públicos. También sabemos nosotros de las cosas que están escritas en la Biblia, y para muchos es una causa de temor. Saber lo que va a suceder en el futuro es algo que a todas las personas nos intriga. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos que Dios ya se anticipó, porque Él es un Dios que trasciende todo. Él ya se anticipó a las cosas que van a suceder. Y cuando nos acercamos a la Biblia, encontramos consuelo, encontramos certeza y dirección para nuestras vidas. En este capítulo que acabamos de leer, estas porciones que acabamos de leer, Dios le dice al profeta que escoja una tabla y que en esa tabla, en esa cosa que él va a tener, una tabla grande, que escriba con palabras legibles una expresión, una frase, una palabra, una oración que dice aquí, capítulo 8, Isaías capítulo 8, versículo 1, dice así la palabra de Dios:
Me dijo Jehová. Jehová es otra forma, es una manera castellana de escribir el nombre Yahweh o Yahvé. Y se refiere, por supuesto, a Dios. Es nuestra traducción que tenemos aquí. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Shalal Hashbash. Esta expresión que vamos a ver a continuación es un inminente juicio que Dios va a hacer sobre el reino del norte, sobre Samaria. Samaria, el reino del norte, usted sabe, en la Biblia encontramos que el pueblo de Israel, que era uno, mientras Saúl, David y Salomón reinaron, todos ellos por 40 años, tenían un reino unificado, pero cuando muere Salomón, por mano de su hijo, y porque Dios lo había dispuesto así, el reino se divide, el reino del norte, el reino del sur. Pero el reino del norte, tanto el reino como el norte y el sur, se corrompieron. Pero el reino del norte se corrompió de una manera acelerada. Y se confabuló con los sirios, con Damasco, y entre ellos hicieron una confabulación. Y mutuamente estos israelitas del norte se corrompieron con los sirios en la idolatría. Se corrompieron inmoralmente. Usted puede leer lo que dice Isaías. Había una total anarquía. Los sacerdotes, los profetas, los principales hombres, los reyes, se habían vuelto hombres, una nación de hombres impíos. Dios en su paciencia envió profetas, a Elías, a Eliseo, envió muchos siervos de él. Y Dios determina, porque él había dicho que si el pueblo se vuelve a la impiedad, Dios los entregaría a sus enemigos. Así que Dios les dice a ellos, esta expresión que acabamos de leer, Maher Shalal Hashbaz, es una expresión que dice que el juicio, el botín se apresura, la presa se apresura. Entonces Dios le dice al profeta que se llegue a su esposa y llegan a tener un niño y ese niño le ponen exactamente ese nombre. Y Dios le dice, la primera cosa que le dice a ellos, antes que el niño sepa decir padre y madre, padre mío y madre mía, los reinos y las riquezas de esos pueblos van a ser llevadas a Asiria. Van a ser, Asiria va a llegar el rey asirio, probablemente un rey llamado Tiglat-Pileser, va a tomar a todo esto, va a convertir esas ciudades en ruinas, y va a inundar y va a llegar hasta Jerusalén. Y en Jerusalén nos dicen las escrituras cómo Dios es que permite que en nuestra vida avancen las cosas, que avancen. Pero nos dice también las escrituras que cuando lleguen a Jerusalén, a la ciudad de Manuel, a la ciudad de Dios, ahí Dios no les va a permitir hacer nada. Todos los designios que ellos van a tener, como destruir la ciudad, como conquistar la ciudad, todos los acuerdos que tengan contra aquella ciudad, Dios no los va a permitir. Debemos dar gracias a Dios por ello, porque en esta ciudad de Jerusalén, no solamente era la ciudad de David, era la ciudad del gran Dios, sino que el pueblo, hasta este momento en la historia, habían hombres, mujeres y muchos reyes que se mantenían fieles al Señor. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 8, esto que dice lo siguiente, versículo 10, y no entrarán a esta ciudad los asirios después de conquistar a ellos. Dice, ¿por qué? Lo que acabamos de leer, dice, dice la Biblia, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, oh Dios. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esta es la razón. Un pueblo se levanta que es como el báculo de Dios, que va a juzgar a estos pueblos, pero cuando este pueblo vaya extendiéndose, él dirá, voy a llegar hasta Jerusalén y voy a conquistar a Jerusalén. Entonces, dice el Señor, no,
pueblo, reúnanse a hacer esto que se les ha mandado, tomen su consejo, pero no será firme su consejo, será anulado. Querrán llegar hasta Jerusalén y destruirla y no podrán porque dice el profeta, porque Dios está con nosotros. Mire, a menudo que nosotros vamos avanzando en nuestra vida y vamos escuchando lo que está sucediendo, podemos llegar a pensar que en esta casa donde vivimos, esta casa sencilla, Dios no tiene cuidado de nosotros, pero la Biblia es muy clara. La palabra de Dios es muy clara cuando habla acerca de las personas que tienen temor a Dios. Aquellas personas que han confiado en el Señor y que en las áreas de su vida se conducen como reverenciando, como respetando a Dios. A estas personas la palabra de Dios les llama que son temerosas de Dios. Y dice ahí que no llegarán hasta ellos porque Dios está, dice el profeta Isaías, Dios está en medio de nosotros. ¿Qué beneficios hay para las personas? ¿Qué bendiciones hay para las personas que tienen temor de Dios? Bueno, Dios dice cuando sus propósitos son así, que llegarán y no harán nada y sus consejos serán destruidos, sus consejos serán disueltos, porque Dios está con nosotros. Así que es la segunda cosa que quería mencionar, es un juicio que llega sobre el reino del norte. Estos asirios quieren llegar hasta Jerusalén y Dios dice, no, aquí no van a llegar porque aquí está Dios. Así que otra porción bíblica sería la que dice el Salmo, cuando dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los detiene. El Salmo 103 dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Así que, amados, cuando usted lea la Biblia, usted puede darse cuenta del carácter protector de Dios y de lo consecuente que es Dios con los suyos. Así que Asiria planea conquistar Jerusalén, pero no podrá, porque Dios está entre nosotros, dice el profeta. Ahora, los habitantes de Samaria, ¿cómo tomarían el juicio de Dios? ¿Cómo tomarían lo que ellos están escuchando? El mensaje de Isaías es un mensaje que vino a traer sobre ellos temor. Aunque las personas se mantienen, como los samaritanos, los judíos que viven en Samaria, se mantienen, esto no puede suceder, esto no va a ocurrir. Pero aún así, querido amigo, hay cosas que, aunque no las demos por un hecho dentro de nosotros, sospechamos que va a suceder. Tememos que lo que Dios dice se cumpla, porque hemos escuchado que lo que Dios dice se cumple. Y cuando las personas cerramos el corazón a lo que Dios está haciendo, dentro de nosotros hay algo que nos está mostrando que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Tenemos la sospecha de lo que Dios ha dicho será cumplido. Así que los de Samaria, quienes han escuchado la profecía de Jeremías, que se plasmó en una tabla con letras legibles, con una especie de punzón, fueron grabadas esa frase de Dios. El pueblo tiene temor. Las personas insistimos en que no nos va a ocurrir nada. Y las personas insistimos en que no será descubierto nuestra maldad y que pasarán años para que esto pueda ocurrir, pero nos engañamos a nosotros mismos, porque tenemos una ligera sospecha que lo que Dios dijo será hecho. No sé si usted ha leído el libro de la conquista, los libros de Josué, cómo ellos están saliendo de Egipto. Dios les dice que ya terminó el tiempo de los 40 años, cesó el maná. Ellos celebran la Pascua, están por entrar a la tierra, y cuando llegan a Jericó, dice la mujer, la ramera, ella dice, el corazón de este pueblo desfallece porque hemos sabido lo que Dios ha hecho en la tierra de Egipto. Y así sucede con muchos pueblos. Sospechamos que lo que Dios dice es veraz. Lo sospechamos, lo sabemos. Pero aún así, insistimos en pecar, insistimos en no caminar de acuerdo con Dios, insistimos en mantenernos
en nuestras propias ideas, en nuestros propios compromisos y nos queremos mantener ahí como si lo que Dios dijo no sucederá. De verdad que tenemos una confianza bien vana la mayoría de los seres humanos, sino que todos así es. Entonces, ¿tienen temor las personas? Sí, tienen temor. Mire por favor lo que dice la porción de la palabra de Dios. Hablando esto del profeta Isaías, dice la palabra de Dios, versículo 11, lo que acabamos de leer, dice así: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por camino de este pueblo, diciendo, y aquí empieza, si usted es una persona que confía en el Señor, entonces usted va a tomar el consejo de Dios y vamos a tomar el consejo de lo que hizo Isaías. Dice aquí la palabra de Dios: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis temor. Es claro que Isaías y los profetas son perseguidos, son encarcelados por sus juicios. Hablar la profecía de Dios delante de los principales hombres y delante del pueblo era hablar a oídos del rey. Y era considerado ese mensaje como un mensaje que entorpecía el reinado actual. Era como un mensaje que atentaba contra el gobierno de los reyes. Era un mensaje para ellos que lo entendían así como un mensaje de traición. Y por eso eran perseguidos los profetas y llevados a la cárcel, encadenados y alimentados con pan y con agua, que se llamaba pan de aflicción. Pero este era un mensaje que venía de Dios. Era un mensaje que todos debemos de escuchar. No así ellos. Y aún el pueblo, ellos tenían temor, y por eso dice aquí el Señor, no temas lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Amados, ¿cómo podemos no tener temor? Bueno, es cierto que Dios da confianza, da tal poder sobre los seres humanos que puede este temor colocarse bajo la protección y las promesas de un Dios que es veraz y que es verdadero. Mientras nos apoyamos en Él, somos fuertes. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, el capítulo 12, dijo estas palabras, que todos los creyentes y la mayoría de los que conocen al Señor hemos experimentado. Capítulo 12, dice la porción bíblica lo siguiente. Dice así: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol San Pablo. Esta ha sido y es la experiencia de millones de creyentes que están expuestos a la persecución hoy mismo en la India, en otros países como la China, en Corea del Norte, en otros países como la India. Son perseguidos, son matados los que creen en el Señor, pero la Biblia dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, son fuertes. Los discípulos de Cristo son fuertes porque reposa sobre ellos el glorioso Espíritu de Cristo. Entonces, cuando Dios dice, no temáis, lo que está diciendo, yo estoy en tu debilidad y estoy guardando tu vida y te estoy acompañando mientras estás experimentando este peligro que hay. Así que dice el Señor, versículo 13, ¿no temáis lo que este pueblo teme? Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad.
sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Todo el tiempo las Escrituras nos hablan de este temor reverente al Señor. Y esto que vamos viviendo y que hemos experimentado por mucho tiempo, algunas personas han estado al filo del peligro todo el tiempo. ¿Y cómo es que somos librados? ¿Y cómo es que somos guardados? Solo la gracia de Dios es lo que Dios hace en nuestras vidas. Es importante notar que Isaías, juntamente con otros creyentes y otros escritores de la Biblia, su campo de vida, su acción, no se sujetaba solamente detrás de un escritorio. Ellos predicaban a los reyes, predicaban a los principales hombres, al pueblo común, se leía en las sinagogas, se leía en las plazas, se leía en los templos, se leían las escrituras, y a muchas personas no les gustó el mensaje del Señor. Su vida estaba en peligro por los caminos, muchos creyentes caminando por los caminos de los pueblos y predicando, y ellos, tanto en la ciudad como en el pueblo, tienen más temor de Dios. Porque el mensaje que han recibido sobre sus hombros es como un peso más grande, y hay que decirlo, y hay que sacarlo, y hay que expresarlo, hay que enseñarlo, hay que predicarlo. Y para ellos el temor al Señor era más importante que el temor a los hombres. Hoy, para muchos creyentes, para muchos discípulos del Señor, es más importante hablar lo que el Señor dice que el temor a los hombres. Muchas personas preguntan, ¿y ustedes van a vivir muchos años? ¿Ustedes van a? Bueno, no vamos a vivir porque el Señor tiene un propósito para cada persona. Sin embargo, Él es nuestro temor. Él es nuestro miedo. A Él nos debemos. Lo que hablamos lo debemos de hablar con toda responsabilidad, porque es de Él la palabra y Él es nuestro temor, y Él nos envió, Él nos guarda, Él es nuestro temor, no los hombres. Cuando el apóstol Pablo predicaba en capítulo Gálatas, él dice lo siguiente, Gálatas capítulo 1, en esta porción bíblica que maravillosamente tenemos en el capítulo 1, escuche lo que dice el capítulo 1. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice, si trato de agradar a los hombres, entonces no soy un siervo de Cristo, sino soy un siervo de los hombres. Así que es cierto que los predicadores, es cierto que los ministros servimos a las personas, como porque servir a las personas es servir a Cristo. Sin embargo, en el mensaje como Dios lo ha explicado, lo ha dado, lo ha revelado, lo quiere comunicar al mundo, a ese mensaje se debe de explicar tal como Él lo ha dado. Porque hacerlo de otra forma y cambiar la manera es agradar a los que nos escuchan y no agradar al que nos ha enviado. Así que yo le pregunto a nuestra vida, ¿a quién se debe? ¿A quién se debe nuestra vida? ¿Quién es nuestro temor? ¿Es el temor nuestros vecinos? ¿Es el temor nuestros amigos? ¿Son nuestros familiares que están sobre nosotros para llevarnos a una vida de temor? No. Nuestro temor, el temor de los discípulos del Señor, como nos exhorta el profeta Isaías, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Después nos dice otra cosa. Igual, dice, al Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y vuestro miedo. Cuando dice a Él santificar, trátalo como el santo que es. Santifícalo como el santo que es. No sé si ustedes han leído una porción que se encuentra en Éxodo y también en Números, cuando el pueblo tenía sed. ¿Quién no tiene sed? Andamos por la calle, por el sol, caminando,
Y llega un momento cuando tenemos mucha sed. Pues Moisés se encontraba liderando un pueblo de más de 2 millones de personas, y el pueblo clamaba por sed e hicieron exasperar el espíritu del hombre más manso de la tierra. Y Dios le dijo, lleva a los hombres contigo, pónganse enfrente de la peña, háblale a la peña, y la peña dará las aguas para saciar las sedes de todo el pueblo. Moisés, enojado, precipitado, irritado por la presión del pueblo, golpea la peña 2 veces. Y el Señor le dijo, por cuanto no me santificaste, no me trataste como santo delante de las personas, por lo cual no entrarán tú ni Aarón a la tierra prometida, a la tierra que juré a sus padres dárselas como herencia. ¿Qué detalles en la vida de los creyentes son tan pequeños que echan a perder nuestra vida? Y Dios le dijo, háblale a la peña, y la peña dará, y él, irritado por la presión que tenía, golpeó la peña, le golpeó 2 veces. Y el Señor dijo, por cuanto no me trataste como santo delante de los hombres ahí, por lo tanto no entrarás. ¿Qué pequeños detalles tiene nuestra vida? Debemos de continuar santificando a Dios y siendo Él nuestro temor y siendo Él nuestro miedo por no conducirnos de la mejor manera. La situación de Isaías y la situación de los habitantes de Samaria, de Jerusalén, es un peligro inminente. Es un refugio, dice la Biblia aquí en el siguiente versículo. Entonces, cuando teamos, dice el Señor, cuando santifiquemos a Dios, cuando Dios sea el temor, cuando Dios sea el miedo nuestro, en medio de este temor y en medio de este eminente peligro, el versículo 14 dice, Él será santuario para ustedes, dice. Entonces Él será por santuario. Y esto tiene que ver la habitación de Dios y la protección del Señor. ¿Sí? Es cierto. Esta predicación no tiene el propósito de decirnos que el peligro no llegará. Llegará el peligro, pero lo que dice que Él será quien proteja nuestras vidas. Él será, porque Él es nuestro temor, a Él santificamos, Él es nuestro miedo, y por lo tanto, entonces, dice la Biblia que Él será por santuario para proteger. Porque han creído. Pero las 2 casas de Israel dice lo siguiente. Pero las 2 casas de Israel por piedra de tropiezo y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Déjenme decirles que cuando las personas no logramos, no se ve, no se deposita la confianza sobre Jesucristo, lo que escuchamos de Él va a servir para solamente tropezar. Tropezar, ¿sabe? Muchas personas, hoy estamos iniciando grandes proyectos en la vida. Un proyecto grande son nuestra familia. Estamos trabajando fuerte. Un proyecto grande es extender, para muchos creyentes, para nosotros es extender el reino de Dios. Pero quizás usted sea de las personas que en medio de esta pandemia ha dicho, voy a poner un negocio, voy a levantar la economía, voy a salir adelante. Y qué bueno, le felicito. Sin embargo, en la vida espiritual, cuando las personas hacemos todo lo que tenemos que hacer en esta vida, que tenemos muchas cosas que hacer en esta vida, y podría ser que hemos hecho todo lo que hemos planeado, sin embargo, cuando llegamos a la persona de Jesucristo, cuando llegamos al mensaje de la Biblia y escuchamos de Él una, otra, 2, 3 veces, es como si eso que escuchamos, en lugar de darnos la bendición de Dios, en lugar de bendecir nuestra vida por lo que escuchamos, es como un tropiezo. No lo entiendo, y no lo entiendo, y no lo entiendo, y no lo quiero entender, y estoy tropezando.
Esto ocurrió con los judíos. En el mensaje que ellos estaban escuchando, el mensaje que ellos estaban predicando, no lo pusieron ver. Permítame leerles cómo las personas, en el caso de los judíos, cómo ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, versículo 18, dice la palabra del Señor, hablándoles acerca de cómo un padre de familia llegó y cavaron una viña, se las arrendó a unas personas. Esos hombres mataron al hijo del dueño, y dice aquí la palabra de Dios lo siguiente: mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña al hijo del dueño de la viña, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Y pregunta Jesús en esta parábola: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, cuando los judíos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que los judíos entendían que estos hombres que habían tratado mal a este hijo del dueño eran ellos. Ellos mismos se justificaron: Dios nos libre. Y Jesús les narra esta porción, que ellos tropiezan con Jesús al rechazarlo, tropezaron y tropezaron. En el capítulo 9 del libro de Romanos, encontramos que va a llegar un momento cuando el pueblo se va a convertir. Ese capítulo 9, versículo 32 de Romanos 9:32 dice lo siguiente. Dice Romanos 9:32. Voy a leer el 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, los que no son judíos, que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Así que hasta el día de hoy los judíos, desde entonces, ellos han tropezado en Jesucristo, que es la piedra del ángulo, de la historia, de la teología, de la filosofía. Él es la piedra del ángulo. Y desde entonces ellos han tropezado. Quizás usted sea una persona muy preparada, muy intelectual en oficio, quizás oficio sea usted muy bueno en su profesión, en sus negocios, pero cuando usted escucha del Señor, le pasa exactamente, nos pasó exactamente lo que le pasó a los judíos, que al escuchar no podían entender, no podían y tropezaban en esta profecía de la palabra de Dios. Así que las dos casas, Israel en el norte y Judá en el sur, tropezarán con el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Qué hacen otras personas? ¿Dónde encuentra usted luz? ¿Es inminente los peligros? Si usted quiere luz en su vida, usted tiene que consultarle a Dios. Vamos a terminar leyendo Isaías, capítulo 8, y dice aquí la palabra de Dios. Versículo 17. Si usted ha confiado en el Señor ante el peligro inminente, si usted tiene algunas preguntas, algunas dudas en su vida, si usted quiere luz en su vida, el profeta Isaías dice que hizo estas cosas. Versículo 17. Esperaré. Usted y yo, muchas personas no tenemos las respuestas, pero Dios sí las tiene. Y cuando Él las ha explicado, lo que usted tiene que hacer y yo es esperar
Esperar, la Biblia dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y me oyó y me sacó del lodo de la desesperación, del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, me sacó. Esperé en el Señor. Amigos, usted tiene que esperar cuando ha confiado en el Señor, porque Dios no llega antes ni llega después. Él es oportuno, es el pronto auxilio y llega a su tiempo el Señor. Así que dice aquí el profeta, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Él está diciendo, mi pueblo está padeciendo esto porque mi pueblo se alejó de Dios y el Señor es como si él escondiera su rostro, pero confiaré en él. Él tiene las respuestas, confiaré en él, esperaré en el Señor. ¿Verdad? Y el nombre de él y el nombre de sus hijos fueron prodigios, fueron de una manera como prodigios y señales para el pueblo, y el pueblo no lo percibió, no lo quiso entender. Pero ¿qué pasa con las otras personas que no están esperando en el Señor? ¿Qué pasa con las otras personas que estamos en otras cosas? ¿Qué sucede con ellos, con aquellos que no quieren escuchar, que aunque tienen temor, están confiando, están esperando en sí mismos? Miren lo que ellos hablan y lo que ellos dicen. Nos dice el versículo que estamos leyendo, versículo 19. Y si os dijeren, pregunten a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, ¿no? Imagínense este que dice, es como si los encantadores estuvieran hablando, los adivinos, de una manera así como secreta, hablando. Si les dijeran a ustedes que confían en Dios, pregúntenle a los adivinos qué es lo que va a suceder. El profeta dice lo siguiente, la palabra de Dios dice lo siguiente, respóndanle a esas personas, respóndales diciendo estas palabras, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No lo hará? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La palabra de Dios nos enseña que es imposible, es ilógico que los vivos consulten a los muertos, porque los muertos nada saben. Los muertos están en lo que Jesús llamó el Seol, el Hades, el lugar de las almas de los hombres. Ellos, dijo Jesús en el capítulo 16 del libro de Lucas, en Lucas capítulo 16, hablando de ese lugar. Escuchen lo que él dice, porque el pueblo les dice, pregunten a los muertos, busquen a los adivinos, busquen luz y respuesta a los adivinos. Y el Señor dice, ¿consultará a los muertos por los vivos? Y Jesús ha dicho en la porción de Lucas 16 lo siguiente, cuando él explica, dice lo siguiente, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Amados, cuando una persona muere, nos dice la Biblia que su cuerpo es sepultado en el sepulcro. Se nos dice que esta materia vuelve al polvo porque fue tomado del polvo y dijo Dios, polvo eres y al polvo volverás. Pero este cuerpo, este espíritu, esta alma, se nos dice en la Biblia que hay un lugar que se llamó y que los hebreos conocían y sabían y se llamó ese lugar y se llama ese lugar el Seol, Seol. En ese lugar donde van los muertos, las almas de los muertos. Y dijo Jesús que ninguna persona puede pasar de aquí para allá. Nadie puede pasar de aquí para allá. Y cuando las personas susurran diciendo, consulten a los muertos, consulten a los adivinos, consulten a los agoreros. El profeta dice al pueblo, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Por eso le digo, si usted quiere luz en su vida, usted debe consultar a Dios y a su palabra.
Usted tiene que buscar en la palabra, usted tiene que leer la palabra de Dios. Aunque otros digan lo contrario. Finalmente el pueblo fue conquistado por los asirios, fueron llevados cautivos. Algunos nos dicen en la Biblia que algunos nos narran que se les ponía una argolla en la nariz y con esos eran llevados en esclavitud a Siria. Pero Isaías y los demás confiaron al Señor. Muchos de ellos fueron guardados por Dios y otros fueron llevados a Siria. Cosas que nos narra el profeta Jeremías. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de aquí? Bueno, la conclusión que sacamos aquí, históricamente fueron llevados los israelitas al cautiverio. La Biblia dice que los creyentes, que Dios prohibió al pueblo de Israel a no consultar a los muertos. En Deuteronomio capítulo 18, nos dice la porción bíblica lo siguiente. Deuteronomio capítulo 18 nos dice el versículo 9 al 14. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio, que significa segunda ley. Deuteronomio 18 del 9 al 14 dice la Biblia lo siguiente. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, a los cananeos, heveos, fereceos, los echa. Perfecto, completo, íntegro será delante de Jehová tu Dios. Cuídate, ¿verdad? Porque estas naciones que vais a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha sido permitido esto, Jehová tu Dios. Dios en su palabra claramente prohíbe esto. ¿Vas a buscar luz? Búscala del Señor. ¿Quieres conocer tu vida? ¿Quieres experimentar el perdón y la gracia del Señor? Dios la ofrece gratuitamente, porque Dios habla para que todos podamos entender, todos podamos recibir su invitación, todos podamos escuchar que Él nos está llamando, porque la luz está en su palabra, la luz está en lo que Él dijo. Cuando envía su luz y su verdad, estas nos guían a la vida. Estos nos guían por este camino. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, qué maravilloso es saber esto. Saber que aunque todos los que estamos yendo aquí, ya hay una porción bíblica que está en 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, permítame, ya estamos terminando. 1 Samuel, el capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Y esto que vamos a leer a continuación, Dios nos permite ver qué es lo que sucede cuando una persona consulta, busca por los muertos. Y esta porción nos va a enseñar exactamente qué es lo que Dios hace con ellos. Primera de Samuel, el capítulo 28, los versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Y se disfrazó Saúl y se puso como vestidos, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Esta es una excepción y es lo que muestra qué es lo que ocurre con aquellos creyentes o personas que invocan, buscan esto. Lo que terminó es una franca rebeldía contra Dios y terminó en la muerte. Así que, amados y amigos que me escuchan, la luz de Dios está en la palabra.
Pregunta el profeta, ¿consultarán los muertos por los vivos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? El Señor tiene todas las respuestas. Y te he mencionado y te he hablado acerca del Señor Jesucristo. Él es el gran vencedor. Por medio de Él, déjame terminar una parte, una última porción bíblica. Por medio del Señor Jesucristo es que los hombres somos reconciliados con Dios, encontrados, hallados, perdonados, reconciliados con el Señor. Y dice aquí el Señor en este capítulo de 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 5, dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que se dio un rescate por tu vida. Y si estás buscando respuestas, el gran Salvador vino a buscarte. Vino a rescatar tu vida. Como hemos hablado, de un pozo de desesperación, de una situación inminente de peligro. Dice, el cual vino en rescate por todos los hombres. Después de escuchar esta lección, creo que lo que tenemos que hacer es invocar a Dios. No sé si estás listo, pero yo estuve listo hace muchos años y gracias al Señor, el Señor me salvó. Y esta invitación es para todo aquel que después de escuchar un mensaje como este, encontró en las palabras de la Biblia esperanza. Lo que resta es invocarle, lo que resta es clamar, lo que resta es rogar por misericordia y perdón. Y lo que Él hace al compadecerse y ver nuestro corazón humillado delante de Él, es que otorga perdón a todo aquel que en Él cree. Hoy puedes invocarlo, hoy puedes clamar a Dios. Y lo que vas a recibir de Él, porque Él lo dice, es perdón. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por capítulo 8 de Isaías. Gracias por el profeta. Gracias por explicarnos que el Señor debe ser nuestro temor y a Él debemos santificar y debe ser Él nuestro miedo. Gracias porque en tu Biblia tenemos la luz de nuestra vida. Tenemos la luz para nuestra vida. Gracias por nuestro Salvador, que ha venido a buscar y a salvar la vida de los miles de hombres que nos encontramos en esta tierra. Por favor, extiende tu mano sobre aquellos que escuchamos tu palabra y encuéntranos y sálvanos, Dios. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amigo, amiga, si ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios y su corazón ha sido un corazón que ha buscado humildemente el perdón del Señor, le felicito. Háganoslo saber. Quisiéramos escuchar su historia. Nos interesa su historia. Queremos escucharle a usted. Tenemos algunas Biblias que podemos facilitarle. Tenemos algunos estudios bíblicos que quisiéramos compartirle para crecer en su nueva fe. Le animo. Háganoslo saber en un mensaje del chat. Está abierto. Háganos y estaremos prontos para poder servirle. Mientras tanto, que Dios le siga bendiciendo con su palabra. Y nos vemos en la siguiente entrega del siguiente mensaje. Dios les bendiga. Gracias.